quiero compartir con ustedes una serie de temas que los vamos a ir desarrollando pues en la medida vayamos teniendo estas enseñanzas. Pero antes que nada, antes de hablar del tema, quiero que abramos la Biblia o me acompaña esta lectura en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Nos dice la palabra de Dios: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Quiero compartirle, hermanos, hacerle 3 preguntas. A ver si ustedes me acompañan en esto. ¿Qué les parece, hermanos, si algún día vamos a las pilas San Ignacio Chalatenango? Si algún día vamos, ¿les parece? Bueno, vamos mañana. Vamos mañana a las pilas San Ignacio Chalatenango. Uno dice: ¿de verdad vamos mañana? Levanten la mano los que irían mañana. Vaya, entonces lo siguiente es esto: nos vemos mañana en las pilas San Ignacio Chalatenango. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 afirmaciones? Algún día vamos a las pilas Chalatenango. ¿Vamos mañana a las pilas Chalatenango? ¿O nos vemos mañana en las pilas San Ignacio Chalatenango? ¿Cuál es la diferencia de esas 3 cosas? Se parecen, pero no es igual. En la primera pregunta yo les estoy expresando un deseo. ¿Y si algún día, hermanos, vamos a las pilas San Ignacio Chalatenango? En la segunda pregunta le estoy expresando de cierta forma una petición. Vamos mañana a las pilas San Ignacio Chalatenango, vamos. Pero si yo le digo, nos vemos mañana en las pilas San Ignacio Chalatenango, lo que estoy expresando es una orden. Entonces hay una diferencia entre deseo, petición y orden. Al llegar a este punto, tenemos que hacernos una pregunta: si la gran comisión que Jesús nos dio es un deseo, es una petición o es una orden. Yo le pregunto a usted: ¿cuántos creen que es el deseo de Jesús que hagamos la gran comisión? Sí, Él lo desea. ¿Será que nos pide que hagamos la gran comisión? ¿Qué es entonces? ¿Es un deseo, es una petición o es una orden? Es una orden. Pero lamentablemente muchos cristianos hemos hecho de la gran comisión un deseo de Jesús. Jesús desea que hagamos la gran comisión, pero no, mis estimados hermanos, no es un deseo y tampoco es una petición como un anhelo que algún día, es una orden. Por eso es que vea lo que dice ese pasaje: se me ha dado, ¿qué dice? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y quiero que preste atención a los imperativos que aparecen en ese pasaje. Por tanto, vayan, hagan discípulos, bautizándolos, enseñándoles a obedecer. ¿Y qué es la obediencia? Es una orden. Todo lo que les he mandado a ustedes. Y viene la promesa:
Si ustedes obedecen, yo voy a estar con ustedes siempre. Entonces, hermanos, esto nos dice algo. Supongamos que Jesús nos ha dicho: mañana nos vemos en San Ignacio, en Chalatenango. O más bien dicho, mañana los veo en San Ignacio, Chalatenango. Nos está dando una orden. Ahora, esa es la meta. Yo quiero preguntarle, lo primero que tendríamos que preguntarnos es que, ok, ya Jesús nos dio la orden de ir, vamos a ocupar esta figura, a San Ignacio. ¿Cuál es la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos sobre esa orden que Jesús nos ha dado? Suponiendo que mañana Jesús nos ha dado la orden, mañana los veo en San Ignacio, Chalatenango. ¿Cuál es la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos? Estamos preguntando por tiempo, ¿correcto? ¿A qué horas? ¿Qué otra pregunta tendríamos que hacernos? ¿Perdón? ¿Para qué eso se lo guarda el Señor? Lo quiere mañana, no le va a dar explicaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Correcto, esa pregunta es importante. ¿Cómo? Y hay dos formas de ir a San Ignacio. Bueno, no solo hay una forma, hay dos formas, pero pueden haber varias. Pero ¿cuáles escogería usted? ¿Se iría en bus? ¿Se iría en vehículo? Es la decisión que usted tiene que hacer. Fíjese, Jesús no le ha dicho cómo va a llegar. Y supóngase que mañana Jesús le diga esto: mañana los quiero ver en San Ignacio a las 8 de la mañana. Ya nos dio un tiempo. Entonces yo le pregunto, ¿usted escogería el autobús o se iría en su carro particular? ¿Y a qué horas comenzaría? Entonces eso nos dice algo importante. Conocemos la meta, pero al hacernos estas preguntas, hermanos, nos estamos haciendo en profundidad, en perspectiva, que saber la meta no es suficiente para llegar. Necesitamos preguntarnos cómo llegamos a la meta. Y el trabajo celular es lo mismo. Usted puede saber dónde queremos llegar en un tiempo definido de 1 año a 5 años. Pero ahora la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo vamos a llegar a la meta que Dios nos ha trazado para 1 año? Y eso le da título a la enseñanza que vamos a estar compartiendo durante estos lunes. Y es cómo alcanzar las metas. ¿Para qué sirven las metas? Las metas, hermanos, nos indican dos cosas: a dónde queremos ir y cuándo debemos de llegar. Sabemos que Jesús nos quiere mañana a las 8 de la mañana, hipotéticamente en San Ignacio. Sabemos dónde y sabemos a qué hora. Pero aquí viene, hermanos y hermanas, la meta por sí misma no nos indica cómo vamos a llegar. El cómo vamos a llegar es una pregunta que tendrá una respuesta en el método, en el sistema, en el vehículo, en el medio, en el transporte que vamos a utilizar para llegar allá. Jesús solo nos dio la orden: mañana los espero a las 8 de la mañana, hipotéticamente en San Ignacio. Somos nosotros los que tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo vamos a llegar allá? Si en moto, si en bus, si en caballo, si en bicicleta, si a pie, para llegar a esa meta. Entonces, algunos van a llegar temprano, otros van a llegar tarde y otros ni van a llegar. Entonces, ¿qué hace que algunos alcancen la meta y otros no? ¿Qué hace que hayan algunos líderes, algunas lideresas, algunos supervisores, algunas zonas que alcancen la meta y otros no? La diferencia, mis estimados hermanos, consiste en que unos se disciplinan en el sistema celular, en los principios del sistema celular, los aplican y otros no. Los que alcanzan las metas no son más espirituales que los que no la alcanzan en cierto sentido. Ellos muestran más disciplina en el trabajo que hacen.
Entonces, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué elementos nos permiten alcanzar las metas? Es decir, si mañana queremos llegar en 2026 a alcanzar las metas que nos hemos trazado, para no seguir en el mismo ciclo que abrimos 5 células, pero cerramos 6, alcanzamos un amigo, pero se nos fueron 3. Si no queremos estar en este ciclo patinando, es importante entonces que nos hagamos esa pregunta: ¿qué nos permite alcanzar la meta? ¿O cuáles son las ruedas sobre las cuales vamos a transportarnos para alcanzar esa meta? Y quiero compartirle a usted a lo largo de estos lunes 4 elementos que todo líder debe de procurar si quiere alcanzar la meta. Las metas no son malas, las metas son de Dios y son una orden de Dios. O sea, por cuando Él nos dice: vayan, hagan discípulos, enséñenles lo que les he mandado, bautícenlos, hagan discípulos de ellos, son órdenes. Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos que todo líder debe de procurar para tener un medio de transporte y así alcanzar las metas? Son 4 elementos. Número 1, orar. Orar por el crecimiento, orar por las conversiones, orar por los amigos. El siguiente eje de la rueda es invitar a esos amigos. El tercer eje de esa rueda es cuidar cuando Dios nos ha concedido conversiones, reconcilios, personas que han llegado a Cristo. Y el último elemento es entrenar, capacitar, acompañar, formar. Pero eso lo vamos a ir viendo despacio. Hoy, esta semana, solamente quiero hablar del primer principio, que es orar. Cuando hablamos de orar, todos sabemos que la oración es importante para el cristiano. ¿Cuántos saben eso, hermano? Solo podemos alcanzar a los perdidos a través de la oración. Porque por mucho deseo, mucho anhelo que nosotros tengamos de que una persona llegue al conocimiento del Evangelio, eso no va a ser posible si no oramos. Y por eso es que Pablo decía: oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Pablo no está confiando en su capacidad, no está confiando en su elocuencia, no está confiando en que escuchó un mensaje para irlo a repetir, no está confiando en que se preparó bastante. Pablo está poniéndole fe al poder transformador de Cristo. Solo Cristo, por medio de su Santo Espíritu y de su palabra, puede transformar la vida de los hombres. ¿Cuántos sabemos eso, hermanos? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es orar. Los supervisores y los líderes debemos de enseñar a los miembros de nuestra célula a orar específicamente por los nuevos invitados a la célula, por los amigos. Entonces, si queremos alcanzar la meta, número 1, digámosle a nuestros miembros de la célula: hermanos, vamos a levantar nuestro listado de salvación. Necesito que todos aquí, los que somos cristianos, me den al menos un nombre por el que se comprometen a orar por la conversión de esta persona. Entonces, hermano Roberto, deme el nombre. Hermana María, deme el nombre. Hermana Cristina, deme el nombre. Y todos, hermanos, conocemos a una persona, comenzando por nuestra familia, que no conoce de Cristo. Un tercer elemento es que dediquemos un tiempo específico al finalizar la planificación para que todos oremos convenidamente por los nombres del listado de salvación. Si yo les digo a ustedes: hermanos, vamos a orar por esta cosa, por esta petición, por este elemento,
probablemente todos nos comprometamos, pero quizás con el tiempo se nos va a olvidar. Pero vamos a ver, hermanos, que necesitamos colocar tiempo y espacio de la oración. Entonces, un tiempo y un espacio específico es que una vez usted haya levantado el listado de salvación, usted que planifica, dedique al menos unos 15 minutos al final de cada reunión de planificación a orar específicamente y por nombre por cada uno de los amigos a los que vamos a invitar a la célula. Y un elemento que es importante es que estimulemos la fe de las personas de manera simbólica colocando una silla vacía. Entonces usted pone una silla vacía en la sala y dice: hermanos, visualice ahí a su familiar, a su vecino por el que usted se compromete a orar, y vea lo que ya está aquí en la célula. Entonces, en la oración, la persona está pensando en esa silla vacía, pero está viendo a Joaquín, a Gerardo, a Marielos, está pensando en su hijo Benito, está pensando en su abuela Tomasa, está pensando en su tío Carmelo, pero está pensando específicamente por el nombre que dio, y está pensando específicamente en que Dios puede tocar a esa persona. Hasta aquí, ¿cuántos ya sabían esto, hermanos? Todos lo sabemos. Pero vamos a hacernos una pregunta que es importante. ¿Por qué a la iglesia le cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta mucho orar? ¿Por qué? Y yo quiero mencionarle algunas razones con las que tenemos que luchar si queremos que este eje de la rueda que nos permita llegar hacia la cumbre de la meta tiene que estar en óptimas condiciones, alineado, para que nuestra oración sea consistente. Quiero darle algunas razones de por qué nos cuesta orar. Lo primero, olvidamos la importancia de la oración y olvidamos la importancia de la oración los unos por los otros. A ver, hermanos, ¿cuántos tiempos de comida hacemos al día? 3: desayuno, almuerzo y cena. Bueno, algunos hacen 2 tiempos, otros hacen 5 tiempos, hermano. Pero el hecho es que no se nos olvida comer, porque es una necesidad. Para un verdadero hijo de Dios, la oración no es una opción, es una necesidad. Entonces, pero la oración en familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo, también es necesario. Y mire, olvidamos esto que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: todos en un mismo sentir se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Es decir, todos dedicaban un tiempo y un lugar: hermanos, nos vamos a reunir a tal hora para orar específicamente por el mensaje del evangelio. Pero lamentablemente nosotros, hermanos, decimos cosas como: no, si Dios sabe que yo oro en mi casa. Y a veces no es cierto. No, si Dios sabe que yo oro cuando voy de camino en el bus. Y a veces se duerme pegado en la ventana. No, Dios sabe que yo oro cuando voy en el carro. Pero quizás, hermano, va pensando en qué va a hacer en el día, y son oraciones insípidas. Y si a eso le agregamos que esta iglesia tiene una reunión de oración el primer sábado de cada mes, usted sabe que no todos vienen. No todos vienen a orar. Sé que algunos trabajan, pero algunos podrían hacer el esfuerzo de venir, como algunos hermanos que sí lo hacen. Entonces, olvidamos la importancia de la oración. Si la oración la tomáramos como nuestro alimento necesario de todos los días, le aseguro que otra historia fuera la de la iglesia. Segunda razón de por qué a la iglesia le cuesta tanto orar, y específicamente por los amigos:
porque no vemos la urgencia de la conversión de otras personas, comenzando por nuestra propia familia. Yo le pregunto algo: ¿cuántos de los que estamos acá tenemos algún familiar que no ha conocido a Cristo? Levanten la mano, familiares que todos, ¿verdad? Vaya, imaginémonos en este hipotético caso. Viene el Señor Jesús en este momento y nos dice: a la medianoche de este día lunes, yo vengo por mi pueblo. Entre sus familiares usted tiene hijos, esposos, esposa, familia, papá, mamá. Yo le pregunto algo a usted. Si usted supiera ese dato, le pregunto: ¿con qué urgencia oraría para que su hijo, su mamá, su papá creyera en el Evangelio? Yo le aseguro que su oración sería muy fervorosa, sabiendo que tiene el tiempo contado. Pero esto que estoy diciendo no es hipotético, es una realidad. Sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento, ¿sí o no, hermano? Pero también, si el Señor tardara en venir, un hecho es innegable: un día ese familiar se va a morir, ya sea por una muerte natural, por un accidente, por lo que sea. Y yo quiero preguntarle a usted esta noche: y si ese familiar al que tanto ama no ha conocido a Cristo, le pregunto, ¿cuál será el destino de esa persona? ¿Cuál será el destino, hermano? Su hijo, que nació en el Evangelio pero no ha conocido de Jesús, ¿va a ir al cielo solo porque es hijo de un cristiano? ¿A dónde iría si muriera hoy? Iría a la condenación eterna. Entonces no le prestamos atención a la oración porque pensamos que nuestros familiares tienen larga vida o que Cristo tarda en venir. Pero si viéramos, hermanos, la realidad de que urge llevar el mensaje del Evangelio, no dilataríamos mucho esta tarea. Por eso es que miren cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Perseveren. Y la perseverancia por todos los creyentes no solamente son los que ya se convirtieron, sino los que todavía no se han convertido. Necesitamos entonces mantener con urgencia la oración por aquellos amigos, familiares que todavía no han llegado al conocimiento de Cristo. Creo que les he contado en una ocasión, hermanos, esto pasó en una célula de acá de la iglesia nuestra. De un día, los hermanos habían sido muy perseverantes en invitar a una persona a la célula. Pero ese día sábado hubo una actividad y ellos no pudieron hacer la célula ese día, o la suspendieron, creo que fue. Ese día justamente llegó la persona por la que tanto habían invitado con insistencia a que llegara a la célula. Le dijeron: mire, hoy no se va a hacer la reunión. Entonces se fue porque vio todo cerrado. Ese mismo día, esa persona se quitó la vida, porque los hermanos suspendieron la célula. Yo le pregunto algo: ¿dónde creen ustedes que está esta persona si no conoció de Jesús? Usted lo conoce. Entonces, por eso es que la oración se vuelve tan importante, porque deberíamos de verla con urgencia. Otra razón por la que nos cuesta orar tanto, no estoy hablando del mundo, voy a hablar acerca de nosotros. Los cristianos tenemos muchas distracciones que nos roban la energía para orar. Distracciones, no porque usted está leyendo un libro, no porque usted está haciendo ejercicio. Distracciones como celular, series en la televisión. Hermano, a veces los teléfonos tienen esa estadística: ¿cuánto tiempo usted le dedica a sus distracciones? ¿Y cuánto tiempo usted le dedica a la vida de oración? Y el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, él decía: hermanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos.
constantes en la oración. ¿Y cuántos de nosotros no somos aquellos hermanos que quizás cuando nos ponemos a orar nos da pereza, nos dan ganas de dormirnos, nos da sueño y no podemos orar? Jesús no nos diría a nosotros: ustedes no pueden orar ni una hora, sino que no pueden orar ni 5 minutos. No le voy a preguntar antes de levantarse este día, o cuando se levantó, más bien, ¿oró al Señor? No me responda. A veces ni por los alimentos oramos, hermano. De una sola vez. Somos muy perezosos. ¿Qué pasa si un día le dice usted a los hermanos: hermanos, vamos a ir a la Costa del Sol y vamos a llevar comida y vamos a llevar buses? La gente va. Pero no vaya a ser que la gente le diga: hermanos, vamos a orar por la conversión de su familiar. Le voy a compartir un secreto, hermano, solo porque estamos entre amigos. ¿Sabe usted que en las vigilias han pasado 2 veces aquí 2 veces? No voy a decir quién, pero los que estuvieron cerca se dieron cuenta. Un día, hermanos, estábamos orando en lo mejor de la vigilia, pero hubo una persona, hermanos, que literalmente sin más se cae de la silla porque se estaba durmiendo al momento de la oración. No voy a decir por dónde se sienta, porque por ahí siempre se siente el hermano. Y en el caso del otro hermano, ese fue peor. La hermana estaba recostada en el hermano ya, y el hermano le hacía así. Pero yo le aseguro, hermano, que podemos desvelarnos hasta las 2 de la mañana viendo Netflix, viendo una película. Y no me vaya a decir que es mentira, porque la risa los delata a muchos. Otro elemento por la cual nos cuesta orar es que no tenemos un lugar y un espacio definido para hacerlo. Tenemos un lugar que se llama sala, un lugar donde dormimos que se llama habitación, un lugar donde cocinamos que se llama cocina, un lugar donde nos bañamos. Pero ¿cuál es el lugar específico de nuestra casa en el que oramos? Y hablemos de algo más. ¿Cuál es la hora en que usted ora? Por eso es que mire lo que dice el Señor Jesús: cuando te pongas a orar, es decir, cuando has planificado orar. Y dice algo más: entra en tu cuarto. Está hablando de tiempo y de espacio. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Pero son 2 cosas importantes: tiempo y espacio. Usted necesita un tiempo y un espacio. Y ahí, hermanos, es decisión suya. Si usted quiere orar a las 5 de la mañana, hágalo. Si usted quiere orar a las 12 de la medianoche, hágalo. Si usted quiere orar a las 10, hágalo. A las 11, hágalo. Pero hágalo. Ponga un tiempo específico. Así como usted es como un relojito que cuando no ha comido se pone enojado y se pone algo bravo porque no ha comido, porque le hace falta comer y ya el cuerpo le está pidiendo que coma. Que así también la oración se vuelve una necesidad. Hermanos, si en el trabajo le dan 1 hora de almuerzo, usted se tarda 1 hora comiendo, hermano. Si usted fue al ejército, en 5 minutos come. No se lo recomiendo, no es bueno. Pero póngale que le tome 10 minutos, 15 minutos comer. Tiene otros 45 minutos. ¿Por qué no los dedica a un tiempo en la oración? Me recuerdo de un hermano que lo que hacía era esto: comía, se tardaba como 20, 25 minutos y después se iba al carro, se encerraba, ponía el aire acondicionado y ahí se ponía a orar. Pero lo hacía en su hora de almuerzo cada vez que salía de la oficina. Entonces le hago una pregunta: ¿usted tiene 1 hora y un lugar donde está orando? Porque si no tiene hora y lugar para orar, usted no va a orar. Usted no ora. Usted no va a orar. Y otro elemento que es importante, hermanos, y esto quizás es con lo que luchamos todos:
tenemos una naturaleza pecaminosa que no le gusta orar. No le gusta orar. Y ya vamos a orar dentro de un momento. Y ya va a ver que muchos se van a poner a dormir. O van a estar pensando: ¿eché llave a la casa o no? ¿Cocí los frijoles o no? Y comenzamos a pensar en muchas cosas. Y mire esto: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo ni siquiera. ¿Cuánto, hermanos? Por lo menos sabemos algo. En ese momento Jesús ya había orado 1 hora. Y vean la orden: velad y orad. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación. Y mire lo que dice el pasaje: el espíritu a la verdad está dispuesto. Si yo le digo ahorita: hermanos, vamos a orar, yo sé que su espíritu está dispuesto. ¿Cuántos quieren orar, hermanos? Pero su carne es débil, hermano. Va a luchar con el sueño. Si de repente ve que pasó un animalito por ahí, se distrajo. Si de repente a alguien le suena el teléfono por ahí, se distrajo. De repente va a comenzar a divagar, porque la carne es débil. Hermanos, a veces nosotros hacemos cosas con mucho tiempo que no son productivas. Ya le dije, una es el celular. Hay gente que puede pasar horas y horas y horas y horas haciendo series. Pero si le dicen: vamos a orar en la vigilia 1 hora, a los 15 minutos ya muchos ya no saben ni qué decir, hermano. Y no se preocupe, ese es un reflejo de que todavía tiene usted una carne bien viva. Pero lo importante de orar es que también lo podemos hacer los unos por los otros. Entonces, primer principio para alcanzar la meta, ¿qué es, hermanos? Orar. De tarea nos queda levantar el listado de salvación esta semana. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar un momento. Cierre sus ojos. Vamos a buscar del Señor. Vamos a poner en las manos del Señor nuestro trabajo, lo que somos. Y vamos a decirle al Señor: Señor, por favor, bendíceme. Sé que he perdido mucho tiempo en el teléfono, sé que he perdido mucho tiempo en otras cosas. Honestamente, Señor, a veces hasta me aburro orando porque no sé ni qué decir. Pero comprendo que la oración es tan necesaria para mí como tan necesaria para que la obra de Dios camine. Así que, hermanos, esta noche todos preparemos nuestro corazón para buscar del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, nos presentamos ante ti como siervos tuyos, con el único propósito, Señor, de venir ante ti. Seguramente muchos de los que están acá se sienten débiles, sin deseo de orar. Otros, Señor, se sienten enfermos, cansados. La mente de muchos está embotada, está tupida. Pero esta noche, Señor, quiero pedirte que alimentes el deseo de tus hijos por buscar tu rostro. Así como tenemos hambre de los alimentos, sed del agua natural, volvemos a ti, Señor, en oración. En primer lugar, pidiéndote perdón por las veces en las que una red social nos quitó el tiempo para buscar tu rostro. Perdónanos, Señor, si en esos estados de ocio Satanás ocupó el espacio para meter su basura, con malas noticias, con contenido dañino,
Y eso nos fue enfriando, 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 hasta que ya no oramos. A tus pies. Pero ahora, Señor, quiero pedirte que ayudes a cada uno de mis hermanos para volver a su lugar secreto. Te pido por favor que cada uno de ellos cultive un lugar, un tiempo para orar. Vuelve, Señor, a tu pueblo a la oración. Levántalos en la madrugada. Algunos tú los levantas a las 3 de la mañana, a otros a las 12, a otros en el transcurso del día, cuando los hijos se han ido, los inquietas a doblar sus rodillas delante de ti. Cautiva a este pueblo, Señor, con un deseo ferviente por buscar tu rostro. Por favor, Señor, así como el alimento es necesario para la vida, así como el agua es necesaria para la vida, que la oración, Señor, se vuelva un anhelo ferviente en nosotros. Concédele, Señor, a tus hijas ser mujeres de oración, mujeres de oración. A tus hijos, a los hombres, ser hombres de oración. Señor amado, que lo que no podemos alcanzar por nuestra fuerza, lo alcancemos de rodillas delante de ti. Ayúdanos a ser personas disciplinadas en la oración, personas que amen el estar a solas contigo. Sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta orar, no le gusta orar. A nuestra carne no le gusta orar. Nuestra carne se distrae rápidamente. A nuestra carne le interesa que no expresemos peticiones, ruegos y súplicas. Pero ahora, Señor, pon en nosotros esa palabra para volver a la oración, para orar como matrimonio, como familia. Vamos, hermano, no se quede callado. Si usted es capaz de gritar por un partido de fútbol, ¿cómo se va a quedar callado en este momento? Si es capaz de gritar a todo pulmón cuando está en la cancha, ¿por qué se queda callado ahora? Dígale: Señor, pon palabras en mí, que tu Espíritu Santo ponga en mí esas peticiones que se necesitan. Vamos, hermano, que esto suba como un clamor al cielo. Ya vamos a orar por la obra de Dios. Ya vamos a orar por su célula. Ya vamos a orar por la iglesia. Pero primero son los vasos, las vasijas. Señor amado, que el fuego de tu espíritu queme lo que no te agrada. Señor amado, que tus hijos se encuentren aburridos las distracciones del mundo. Que se deleiten, Señor, en ti. Que se deleiten en ti. Que se deleiten en ti, en tu presencia. Derrámate esta noche sobre cada líder, sobre cada supervisor, cada anfitrión, cada colaborador. Ahora. Vuelva al Señor. Vuelva al Señor. Vuelva al Señor. ¿Hace cuánto que no orabas? ¿Hace cuánto que no clamabas al cielo? ¿Hace cuánto que el Señor ya no escucha tu voz? Te da apatía orar, te da pereza. Sacúdetela, ahora sacúdetela. Sacúdete esa pereza, sacúdete esa flojera. Dile:
Señor, Señor, aquí estoy, lléname, lléname, lléname. Quiero ser un hombre de oración, quiero ser una mujer de oración, quiero pararme en la brecha. Llénanos. Vamos a comenzar este año de trabajo, hermanos, orando al Señor, orando al Señor. Padre, tú nos has encomendado una gran obra y humanamente es imposible hacerla. Nosotros no podemos convertir los corazones, nosotros no podemos persuadir de pecado, nosotros no podemos cambiar las familias, no podemos restaurar los matrimonios. Pero si tu palabra llega, si tu evangelio llega, la vida de nuestros hijos va a cambiar, la vida de nuestros vecinos va a cambiar. Ahora, Señor, vamos a orar por nuestros amigos. Nos comprometemos a orar por nuestros amigos. Nos comprometemos a levantar ese listado de salvación. No será un simple papel, no será solamente por cumplir un formalismo de la iglesia. Será una necesidad grande, grande, grande de salvación. Comience a pedirle al Señor por esa célula. Dígale: Señor, tú sabes que yo soy líder, soy tartamudo como Moisés. A veces flaquea mi fe, a veces mis fuerzas se desvanecen, quiero tirar la toalla, pero ahora, Señor, vuelvo a ti. Fortaléceme, refresca mi visión, dame un nuevo anhelo por servirte. Esta noche el Señor está obrando en su vida, en su corazón. Quema, 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 quema. Quema con el fuego de tu espíritu esta noche. Quema con el fuego de tu espíritu. Aviva el fuego. Aviva el fuego de la pasión. Te pueda amar, Señor, y servirte. Reprendemos toda obra del diablo esta noche. Atamos al hombre fuerte esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Comience a reprender toda obra del diablo, hermano. Comience a reprender toda obra de Satanás ahí. Toda oposición, todo desánimo, toda enfermedad. Repréndala en el nombre de Jesús. Toda apatía espiritual de los hermanos. Usted mismo dice: a veces los hermanos no me apoyan, a veces los hermanos ya no quieren, a veces los hermanos se desaniman. Con ellos hay que luchar. Pero entienda algo: detrás de eso hay una obra del enemigo por tener una iglesia adormecida. Comience a reprender la apatía de esos hermanos. Comience a reprender esa flojera espiritual. Señor, pon inquietud en mis anfitriones, pon inquietud en mis colaboradores, pon inquietud, deseo, celo por ti, que arde en ellos el deseo de alcanzar a los perdidos. Señor, por mi fuerza yo no puedo. Dígaselo, dígaselo, no se quede callado, hermano. Dígaselo, dígaselo. Ahora comience a orar por los amigos, hermano.
Comience a orar por las amigas, yo no sé, ese familiar, esa familiar, ese hijo, esa hija, ese vecino. Señor, toca a mi vecino, que aunque religioso, sin ti irá a la condenación eterna. Toca, Señor, a esos muchachos de la colonia, que aunque saludables, la muerte los puede sorprender y su destino estará sellado para siempre si no se arrepienten. Ore por los niños de su célula. Muchos de ellos están sufriendo maltratos. Ore por esos matrimonios que se están desintegrando. Usted escucha los golpes, las palabras obscenas que a veces se dicen. Usted escucha los insultos del drogo, del borracho. Solo Cristo puede cambiar la vida. Padre Santo, aquí hay una iglesia que se levanta, que se pone en la brecha, y ahora, con la autoridad que nos has dado como hijos tuyos, con la autoridad que tenemos como embajadores de Cristo, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe toda cadena, rompe toda atadura. Señor, por la fe vemos a esos muchachos que no quieren nada de ti como líderes. Por la fe vemos a esa señora que llega a la célula como una hija tuya. Por la fe vemos a ese matrimonio que se ha destruido, reconciliado, sirviéndote a ti. Por la fe vemos a estos niños, a estas niñas, libres de resentimiento, aun cuando nos están criando con sus padres. Por la fe los estamos viendo como futuros siervos, siervas de Dios. Por la fe vemos nuestros cultos llenos. Vea esta iglesia llena, hermano. Vea esta iglesia llena, llena, llena. Vea mucha gente afuera, en los pasillos, en el parqueo, queriendo escuchar la palabra de Dios. Vea que en su sector ya no saca uno, sino que saca 3, 4, 5 buses. Vea que el Señor les suple de lo necesario. Véalo, véalo, véalo. Vea esa colonia nueva que se ha construido, donde no tenemos células, que ahí hay 1, 2, 3, 5, 7 sectores. Véalas, hermano, véalos por la fe. Ahora véala, véala, véala. Yo te busco. Véalo por la fe. Vea, hermanos y hermanas, que estamos alcanzando ese 10% de la ciudad. No piense, hermanos, en lo que hemos tenido. No piense en nuestro estado actual. Piense en lo que Dios puede hacer con nosotros. Tenga expectativa de lo que Dios hará con usted. Tenga expectativa que ahí los enfermos se van a sanar en su célula. Tenga la expectativa que ahí los endemoniados van a ser libres en el nombre de Jesús. Tenga la fe que serán 5, 6, 7 conversiones un solo día. Vea que cada domingo vamos a estar bautizando gente, hermano. Véalo. Vea, hermanos, cómo vamos a tener que abrir más espacios para capacitar nuevos líderes, nuevos supervisores, nuevas supervisoras, nuevos pastores. Véalo por la fe. ¿Acaso hay algo imposible para tu Dios? ¿Acaso hay algo imposible para tu Dios? Y déjame decirte algo.
De tus asuntos personales, Dios se va a encargar. De los asuntos familiares, Dios se va a encargar. De tus problemas financieros, Él se va a encargar. Solo recuerda, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Véalo por la fe. No se distraiga. La Biblia dice que en los postreros tiempos los jóvenes verán sueños, tendrán sueños, visiones. Ahora que el Señor inyecte en ti un sueño, una visión por la que valga la pena vivir, que te lleve cada día a levantarte temprano y cada noche a acostarte tarde, porque pesa más la carga del evangelio que los placeres vanos de esta vida. Ahora, hermano, vea por la fe. Pedirle algo, hermano. Quiero pedirle algo. Ore por la persona que tiene a su lado. Ore por la persona que tiene a su lado. Comience a orar por la persona que tiene a su lado. Usted no lo conoce quizá, o a lo mejor sí. Comience a orar por la persona que tiene a su lado. Dígale: Señor, úsalo. Señor, úsalo. Señor, respáldalo. Señor, bendícelo. Señor amado, líbralo de tentación. Comience a orar, hermano, por la persona que tiene a su lado. Bendito poder de Dios. Ore por la persona que tiene a su lado. La Biblia dice que la iglesia primitiva perseveraba unánime en oración. Todos oraban juntos. Vamos, ore por la persona que tiene a su lado. A lo mejor el Señor le muestre algo. A lo mejor el Señor le da profecía. A lo mejor el Señor le da palabra. A lo mejor el Señor le da palabra de ciencia, de sabiduría. A lo mejor el Señor le da interpretación de lengua. A lo mejor el Señor bautiza con el Espíritu Santo esta noche a los que no lo tienen. Comience a hablar sus lenguas esta noche. Sube como un clamor. Es incienso fresco delante del Señor. Es aroma agradable delante de Dios esta oración. Ya era tiempo que mi iglesia me buscara. El Señor se deleita en usted, en usted. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, yo pongo en tus manos la vida de tus hijas. Ahora que las manos de mis hermanos sean los medios de sanidad que tú vas a usar. Señor, yo oro por la provisión de tu Hijo. Yo oro por la provisión de tu Hijo.
vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición abundante. Lo que comenzó pequeño, insignificante, ahora tú lo ensanchas y lo prosperas. Ahora se va la enfermedad. A Dios le conviene tener hijos saludables que le sirvan. Dios quiere que tú tengas salud. Y ahora en el nombre de Jesús se va la enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús se va la enfermedad de tu cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús, el poder de su espíritu crea órganos nuevos, tejidos nuevos. A Dios le conviene tener supervisores sanos. A Dios le conviene tener líderes sanos. Por eso Él en su gran amor, en su gracia nos bendice con salud. Comience a hacer lo que no podía hacer. Si no podía levantar su mano, si no podía mover sus brazos, si no podía mover sus piernas, comience a hacerlo ahora. En el nombre de Jesús. Limpia esas arterias. Limpia esas arterias. Dale buenos ojos a tus hijos. Quita esa diabetes. Reprende esa hipertensión, Señor, ese cáncer. En este mismo instante le puedes sentir ahí dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Diga el débil, fuerte soy. 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 Usted se va sano de este lugar. Usted se va limpio. Se va toda depresión, toda tristeza. Comience a hablar su lengua si no podía hacerlo. Gracias. Hermanos, aquí está la presencia de nuestro Dios. El Maestro está pasando por en medio de nosotros. Su Espíritu Santo está cayendo sobre nosotros. Usted ya no va a ser el mismo. Cristo está aquí, su presencia siempre.